Hola, muy buenas. ¿Cómo están? Bueno, aquí esperando acá la Sucra para iniciar este vivo. A ver si se van sumando. Siguiendo con estos vivos sobre sexualidad sagrada. Hola, bonita, Dakini. Bueno, qué lindo que se vayan sumando. Aquí muy contenta de que llovió. Bueno, ya más fresco. La verdad que estaba muy caluroso. Hola. Bueno, y ahí está Cala, amigo querido. Te invito. Ahí voy. Ahí. Ojalá que nos veamos porque a veces pasa que... Hola. Hola, querido. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué más? Bien. ¿Y ¿Cómo vas? tú? ¿Me ves Bien, o no? te veo. ¿Sí? Perfecto. Ah, Sí. bien. Qué bueno. Porque a veces queda pantalla negra y no se ve, me han dicho. No, 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 te estoy viendo perfecto y oyendo bien también. Súper. Bueno, ¿cómo estás? Qué lindo, gracias, Cala. Qué bueno Gracias a encontrarnos de ti. nuevo. Ahí con todos los rayos del mandala, te Ujú. veo. Bueno, estamos siguiendo estas temáticas. Bueno, he invitado aquí a, a otro hombre del medio también del Tantra, del camino de la sexualidad sagrada. Y bueno, gracias por ahí responder a mi llamado. Con Y bueno, gusto. confiando eso, ¿no? Sintiendo que tu camino ahí como que tiene esa fuerza y coherencia, así que por eso también abro aquí la posibilidad de compartir. Sí, Gracias. así que, Pues ahora que ya hay bueno, gente, empecemos de una. dale, bueno. Bueno, primero eso que es para vos, ¿no? Esto de la sexualidad sagrada, que, bueno, emana de la línea del Tantra, ¿no? De la parte más del Maituna. Bueno, hay toda una tradición que habla sobre esto, pero que ha ido también evolucionando. Y bueno, hoy, por un lado, buenísimo que está como hablándose más, Ujú. viviéndose más. Entonces, nada, eso, ¿cuál es tu experiencia, qué Pero has bueno, es que aprendido de lo esto que y pasa es también? que Ujú. a mí me parece que este tipo de cosas deberíamos, cuando hablamos de temas tan grandes, pues tendemos a perdernos en lo abstracto, como decir que es sexualidad sagrada, pues bueno, es como mucho, eh, Ujú. es mucho tema como para decir sexualidad sagrada es esto, pues, o sea, sí podría decir obviamente un concepto que es sexualidad sagrada, pero para la gente que nos está viendo, que hemos hablado un montón también, la mayoría son conocidos, pues no vamos a decir nada muy puntual a ese respecto que sirva para ellos. Entonces, ¿por qué no empezamos mejor como a desmenuzar las cosas mucho más de atrás y le buscamos para dónde salimos si entramos en esos conceptos más pequeños? O sea, antes de hablar de sexualidad sagrada, ¿por qué no aclaramos entre nosotros qué es sexualidad? Porque ahorita tú dijiste, es un tema que ha avanzado mucho, pero bueno, no es avanzado, es que se ha desarrollado mucho, pero quizá no ha avanzado tanto porque pareciera como que cada día estamos más perdidos respecto a qué es sexualidad sagrada o no lo es, o siquiera qué es sexualidad, porque según el trabajo que yo hago y que me la paso todos los días en esto, lo que siempre encuentro es que lo que llamamos sexualidad ni siquiera es sexualidad, apenas vamos como en la psicología. O sea, no hemos podido
entrar en el sexo todavía. Entonces, ¿por qué no Totalmente. nos devolvemos y empecemos como a mirar qué es sexualidad para ti? Eso, ¿Cómo sería? sí. Yo creo que totalmente, empezar por lo más, digamos, mundano del término, ¿no? La sexualidad. eh, y bueno, para mí la sexualidad es creación, es contacto, diría, contacto, encuentro, es creación desde el punto de vista más biológico. Ujú. eh, y, y bueno, y tiene que ver con lo relaciono sí o sí también con el cuerpo, ¿verdad? Porque eh, esto de cuando hablamos de sexo, inmediatamente sexualidad, sexo, Exacto. bueno, es también Quitemos entonces sexo, eso. Yo quería que llegáramos ahí. Ya no pensemos en la sexualidad porque ya, o sea, nos tuvimos que devolver. Sexo. ¿Qué es es, sexo? y ahí yo voy, bueno, sexo, por un lado tenemos esta parte bien física que es el sexo, los genitales, lo Pero que se ¿tiene le llama alguna sexo. diferencia eso, digamos, el sexo físico que yo hago con mi pareja, tiene alguna diferencia con el sexo que hacen, digamos, una planta macho y hembra para reproducirse? ¿O no hay Para mí diferencia? no, para No. mí no, para mí es esa, esa fusión, ese contacto. O sea, Exacto. Entonces, simplemente somos diferentes, exacto. pero Entonces, pareciera, si nosotros empezamos a ahondar en esos términos, hay una sola energía sexual en el mundo, la energía sexual, o sea, la energía de la creación misma. Eso es lo que el Tantra habla de sexo. Todo absolutamente tiene que haberse dado de un encuentro sexual porque el universo en el que vivimos tiene esa naturaleza de que se dividió entre el yin y el yang para expandirse. ¿Qué quiere decir eso desde el punto de vista del Tantra? Que absolutamente todo lo que existe es sexual. Es sexual en el sentido que tiene que haber una interacción entre el yin y el yang. ¿Sí? exacto. Realmente, viéndolo así, pues nada tiene que ver con el cuerpo o no específicamente con el cuerpo excluyentemente de otra cosa. Es decir, en este momento, si nosotros estamos hablando, de todas maneras, hay una parte que es sexual en ello. Es decir, cuando yo hablo, tú haces silencio para poderme oír, cuando tú contestas, pues yo hago silencio. Siempre tenemos que estar alternando entre el yin y el yang. Es algo inevitable para respirar, para parpadear, para que el corazón bombee, para que la digestión haga todo. Es contracción, Ujú. expansión. Es decir, absolutamente todo es sexual. Entonces, de ahí entendemos como el sexo no es algo que tenga que ver o con el cuerpo o con las personas o con ninguna entidad en particular. Absolutamente todo ha sido creado del sexo y por esa misma razón todo tiene sexo para poder seguir creando. Es como el seguro de la vida para irse reproduciendo. Entonces, si eso es el sexo, pues la sexualidad sería la práctica de esa energía, naturalmente, ¿cierto? Y entonces, ¿qué sería sagrado y qué no sería sagrado? ¿Qué es lo que queremos como tratar de encontrar? O sea, ¿qué uso de esa energía o cómo abordar esa energía le podemos llamar sagrado? ¿Qué hace que sea sagrado? ¿O qué hace que otra le llamemos mundano? ¿Y dónde está esa diferencia? Ujú. Sí, el término sagrado creo que podría decirse que es algo que va más allá de lo establecido, o sea, algo divino, podría decirse. Son términos claro, que también están muy condicionados por lo que estamos acostumbrados a escuchar, así como el sexo, ¿verdad? Pero a mi parecer está condicionado esencialmente por nuestra visión dual de las cosas entre lo sagrado y lo mundano. Es decir, cuando yo hablo de sexualidad sagrada, quiere decir que implícitamente yo estoy aceptando que hay una sexualidad que no es sagrada, lo Totalmente. cual a mi parecer no es cierto. O sea, si yo ya por mi simple proceso de razonamiento entiendo que absolutamente todo lo que existe en este universo ha sido creado del sexo, pues inmediatamente ya sale de mi cabeza el asunto de que hay una sexualidad que no sea sagrada y una sexualidad sagrada. Absolutamente todo el sexo es sagrado. El sexo, no lo que nosotros hacemos con él. ¿Sí?
claro. Entonces, También, digamos, toda la sexualidad pero una es sagrada en sí pregunta mismo aquí. porque es la fuente de absolutamente todas las cosas. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer no es tratar de practicar una sexualidad sagrada, porque siempre la vamos a tratar de practicar en relación a una sexualidad mundana que nosotros conocimos. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es el verdadero problema de hacer eso? Que yo todo el tiempo me estoy basando en esta sexualidad que conozco para hacer supuestamente lo contrario, que es una sexualidad sagrada. Lo que eso termina por producir es una especie de esquizofrenia en uno, porque indirectamente está tratando de ir a un lugar, pero todo el tiempo está tomando como referencia a otro lugar. Por ejemplo, yo he oído gente que incluso son profesores de tantra en entrevistas hablar de la inyaculación. ¿Qué es eso? Mm, Inyaculación. Parece como esos restaurantes vegetarianos que hay hot dog vegetariano, hamburguesa vegetariana, goulash vegetariano. Entonces ahora ya no quiero eyacular, ahora quiero inyacular. Pero, ¿qué quiere decir que yo quiera inyacular? Que todavía estoy pensando que tengo que explotar hacia alguna parte. ¿Sí? O sea, de verdad todavía estoy colgado de la eyaculación. Soy un eyaculador de closet ahora. ¿Sí? Me creo sagrado, me creo divino, me creo trascendental. Pero en verdad, todo mi impulso sigue basándose desde allá, empezando desde allá y queriendo salir de ese lugar. Pero si yo voy a tratar de salir de un lugar basándome en ese lugar, lo más probable es que empiece a crear eso como un doble centro de gravedad en el que uno empieza a apoyar al otro y eso lo hemos explicado un sí, montón con la vida, la muerte, el placer y el dolor y todas esas cosas. total. Uh-huh. Ujú. Entonces, Sí, ¿qué es? Sala, en esto estoy totalmente de acuerdo. Ahora, si dijéramos, por ejemplo, ¿no? En esta dualidad como empezaste diciendo, ¿verdad? De que tenemos en cuenta que si hay sexo, quiere decir que hay algo que se une, que se necesita unir, ¿verdad? Sexo ¿Qué, como qué, qué se nexo, une? ¿verdad? Siempre va a Algo ser que lo se mismo. une. ¿Qué se une? ¿Cómo? ¿Qué es lo que se une? Eh, por ejemplo, se unen un espermatozoide con un óvulo, por ejemplo, se une esta comunicación que estamos teniendo, Por eso, se pero unen un entonces eso es montón lo que de vamos, cosas. sí, son un montón de cosas, son 10.000 cosas o 100.000 cosas, pero ninguno puede poner atención en 100.000 cosas. Al final vamos a terminar perdiendo alguna cosa de vista. Entonces, pues lo que siempre hablamos que debe haber alguna forma de sintetizar 100.000 probabilidades en una probabilidad. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que se une en el sexo? El yin y el yang. No se une nada más Sí, porque no hay nada más para que se una. El resto de las cosas que uno piense que se unan son formas o variaciones o desdoblamientos o cualquier tipo de transformación del yin y el yang. Pero entonces yo no puedo conocer absolutamente todas las cosas que hay en el universo, es verdaderamente imposible, pero puedo conocer que todas están basadas en el yin y el yang. Entonces si yo empiezo a tomar el sexo como la interacción del yin y el yang, ¿sí? Yo ya no voy a estar pensando si mi sexo es sagrado o es mundano o nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque yo no soy el maestro de ceremonias ahí, yo no voy aquí, muy buenos días, vengo a hacer el sexo sagrado. Hombre, si usted supuestamente viene de un sexo que es mundano, dormido, aturdido, no puede hacer ningún sexo sagrado, bájese de ese bus. Lo primero que tiene que hacer es traer a alguien que no ha ido nunca a sus encuentros sexuales, a usted, ¿sí? Llevar su presencia con usted, sentarse ahí y no ocurrírsele a hacer sexo sagrado, ni mucho menos mundano, sino volverse un discípulo del sexo, porque es que ese es nuestro verdadero problema. Nosotros queremos pasar de ignorantes a maestros de ceremonia en todo, sea en economía, en fútbol, política, sexo, arte o lo que quizá, sea, pero nunca nos sí, sentamos a escuchar la cosa y volver a sentarnos en ese lugar donde yo no sé ni vengo a oficiar nada aquí, vengo a hacer lo primero que debía haber hecho hace cuánto, escuchar. Entonces, si yo empiezo a entrar en mi energía sexual como un ignorante, que es lo que verdaderamente soy, como un discípulo, y me siento ahí a escuchar, el 100% de posibilidades es que yo termine haciendo algo que se llame sexualidad sagrada, porque el sexo es sagrado. Y si ese sexo lo está llevando mi presencia, tiene que ir hacia la presencia. Eso es lo que llamaríamos una sexualidad sagrada, pero en verdad pues es la sexualidad que naturalmente
se practica en el universo, porque pues todo esto viene de la energía sexual, se sostiene en orden, tiene un balance entre los elementos y absolutamente todo. Tiene que haber una inteligencia universal que está guiando ese balance y esas proporciones, lo que en el Tao se llama el Tao, lo que en sánscrito le decimos el Dharma, el orden universal, lo como quieras, un montón de leyes y principios que operan en absolutamente todo. Pero si nosotros lo queremos, o sea, el punto al que voy es que nosotros no podemos llegar a eso intelectualmente, no se puede. No. Y es lo que siempre tratamos de hacer. Entonces cojo unos libros de sexualidad sagrada y ahora practico sexualidad sagrada. Pero es que entre el sexo que yo practico y la sexualidad sagrada queda un abismo enorme. Ese abismo es la presencia de uno. No se puede practicar una sexualidad sagrada si yo no estoy presente en ese lugar, ¿sí? Y Ujú. el problema es que mientras estemos haciéndolo desde aquí, pues nunca estamos presentes. ¿No? Sí, exacto. Comparto. Ahora, entonces, podemos decir que el problema sexual, vamos a hablar de, ahora sí, entre un hombre y una mujer, ¿sí? Uh -huh. Limitarlo un poquito ¿Sí? más entre un hombre y una mujer. Concretamente es esto de diferenciar un sexo mundano, vamos a decir, o un sexo sagrado, ya de por sí nos está hablando de algo que, que de alguna manera se separó de lo que es su naturalidad, ¿verdad? Su Exacto. esencia, vamos a decir, su esencia. Y bueno, por varias razones podemos decir que se separó de una esencia que yo considero que es esta que hablas, ¿no? De ver que realmente todo está funcionando en ese yin-yang, en ese juego, en esa danza, que tiene que ver, como bien decías, con escuchar y a la vez recibir para poder dar, ¿no? Es como ese dar y recibir Sí, pero es que natural. incluso antes de eso, porque yo tampoco sé hasta cuándo tengo que dar, hasta cuánto tengo que recibir, a cuánto tengo que abrir, cuánto tengo que cerrar. O sea, es que el universo es realmente algo prodigioso, es una máquina que está soplando el yin y el yang y revoloteando con los 5 elementos alrededor. Y es obvio que eso está manejado por una conciencia que puede tener absolutamente todo esto en orden, millones de soles, constelaciones, galaxias. Yo no puedo pensar en entrar a manejar eso. Ese es el problema. Y por eso todo el que lo intenta termina siendo la nueva encarnación de no sé qué, el regalo de Dios a este mundo porque no sé qué, dando sumisión, o lo que sea, porque va a tener que producir alguna otra locura diferente a la que estaba produciendo. ¿Por qué? Porque se está haciendo desde el mismo lugar. Lo primero es, si yo estoy hablando de sexualidad sagrada, es porque ya caí en el mismo error. Antes, mi único problema cuando entraba en el sexo era ver cómo acabo, ¿cierto? Porque eso es lo que me enseñaron. ¿Cómo llego allá? Entonces el hecho de ir a llegar allá, ¿qué quiere decir? Que de aquí hasta allá todo esto es vacío, me lo paso por encima, no me importa y nunca lo entendí. Ahora Bueno, quiero ahí estás hacer diciendo sexo, pero algo espera, sumamente. espera, Mm, porque la otra mm, parte, entonces ahora yo quiero hacer sexualidad sagrada. ¿Qué quiere decir? Que ahora quiero coger el sexo para otro fin, otro lugar. Ahora quiero ser iluminado, quiero ser un Buda, quiero realizarme, quiero un montón de cosas. Ahora otra vez mi energía sexual quedó yendo a otro lugar. Y este lugar otra vez se quedó vacío. No, no es así. El asunto es cómo hago para disolver esa cabeza que quiere no entrar en la energía sexual y darle un rollo para poder montarse en un rollo nuevo. Antes era el porno, después era el no sé qué, ahora era el BDSM, ahora es el tantra, ahora es lo que sea, pero nunca puede ser desnudo, perfectamente desnudo, entrar ahí y tener sexo. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que el sexo es un lugar que no está bueno. Así le digamos sagrado, en el fondo todavía le tenemos miedo porque nunca hemos entrado ahí, porque nunca nos hemos tomado la molestia de ir ahí. Si ya se fue de ahí por querer acabar y tener orgasmos y no sé qué, y ahora quiere tener orgasmos cósmicos, lo único que verdaderamente ha pasado es que ahora su codicia ha subido de nivel. Ya se frustró con todas las cosas del mundo, ya vio que no puede tener nada de lo que soñaba que puede tener, y le parece una mejoría ahora conquistar todos estos mundos. Pero es la misma codicia, es la misma persona tratando de hacer eso. Y el único remedio
es quitar todos los para, voy a, y volver a entrar en la experiencia de existir aquí, existiendo en el presente. Quiere decir que cuando yo tengo una relación de naturaleza sexual con una persona, inmediatamente me convierto en su discípulo y no tengo ningún lugar a donde ir, ni siquiera el cielo ni el nirvana. Lo único que existe es ese momento. Entonces el 100% de mi presencia está ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuadro está completo. Entonces naturalmente voy a empezar a entrar en los misterios del sexo porque me estoy quedando en el sexo. Si yo estoy haciendo sexo, ¿por qué tengo que irme para el nirvana? No, no sea cagón. No vaya al nirvana, quédese acá, deje que el sexo le hable a ver qué pasa, a ver de qué se trata. Sí, es por ahí que va lo que estoy Buenísimo. diciendo. Creo que o sea, bueno, dijiste muchas cosas que son muy, o sea, hay como varias cosas que, esto de que de entrar desde el discípulo, ¿verdad? O sea, tanto el hombre como la mujer Claro, entran desde el discípulo. Quiere decir que por lo tanto ahí estamos de igual a igual frente al sexo y frente a lo que esto nos va a traer, ¿verdad? Entonces ahí yo claro. creo que ya entramos, abrimos una puerta que tiene un regalazo, ¿no? Una gran información para ser escuchada, para recibir, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí eso es sumamente importante, porque en general estamos adoptando técnicas, adoptando formas, bueno, no es Pero de ahora, o sea, es de es toda que, la vida. exacto, Yo tengo... es Mm, que imagínate lo patético que ha llegado a convertirse el ser humano. Por ejemplo, el otro día o mi sea, perra tuvo perros, 12 perros, les quitó la placenta a todos, revivió dos. Bueno, sabe hacer absolutamente todo. Nosotros no podemos hacer eso. Ahora ya llegamos exacto. a un punto en el que hay que tomar unos cursos para saber cómo acostarse con alguien. Oye, es en verdad lo más Lamentable. instintivo que tenemos. Entonces, si hasta para eso yo tengo que tomar un curso y seguir unas instrucciones de cuántas penetraciones, 3 para la derecha, 3 para la izquierda, 3 superficial, y encima quiero entrar ahí a contar respiraciones y apretar músculos y todo eso, no sé, eso ya es algo demasiado enfermo, incluso. Y si uno le quiere llamar sagrado a eso, pues la verdad solo se está confundiendo más. ¿Sí? Sagrado sería Sí, el día en que uno, su energía fluya incesantemente hacia su conciencia, en un dínamo normal, sin ningún esfuerzo y sin que uno esté haciendo nada. Pero lo primero que uno tiene que hacer para que esto pase es dejar de querer que pase, ¿sí? Dejar de comprar orgasmos cósmicos, iniciaciones, cursillos para abrir la mente universal y eso, y abrazar su propio misterio porque es quizá la cosa más bonita y más valiosa que tiene. ¿Entiendes? Entonces, cuando usted va y le abren todo su kundalini, su potencial en 2 horas, está muy bueno, pero hay un problema con eso, que ahora usted se lo perdió, ¿sí? Es obvio que lo que le abrieron no puede ser eso, porque pues si no, todos los budas de todas las épocas se hubieran ahorrado el problema. El asunto es que ese camino o ese kundalini o ese ascenso hacia la conciencia está lleno de su propio misterio, de su propia sabiduría, de su propia estructura kármica, es lo que usted va a ir disolviendo por ahí, ¿entiende? ¿cómo Entonces puede? querer resolverlo sin resolverlo es casi como hacerse daño a usted mismo. Lo que uno debería hacer primero es abrazar su problema realmente, que es su ignorancia, y llevárselo consigo y disfrutarlo. ¿Por qué? Aceptar que usted es un ignorante tiene algo de bueno. Se le acaban de abrir todas las posibilidades. ¿Sí? Pero si usted Ujú. sigue insistiendo en el que sabe de sexo y sabe de sexualidad sagrada y sabe y sabe y sabe, hay un problema grave, que esa frustración que siente cada vez que se va a acostar, ese vacío que siente, pues se le va a quedar ahí porque usted ya sabe. Entonces quiere decir que esa es la máxima posibilidad que tiene. Pero si no quiere quedarse en ese estado, pues acepte que es un ignorante y al aceptar que es un ignorante y comportarse como tal, pues se le abren 100.000 posibilidades nuevas porque se abren todos los caminos para construir, para crecer y para aprender. ¿Entiendes? Entonces, ¿para qué estamos tan Completamente. apegados Ujú. a saber tanto o a querer controlar todo? Sobre todo cuando Ahora, acá hablamos de sexo. mm,
una cosa, porque, bueno, ahora vemos todos estos cursillos de Tantra, de activación de Kundalini, y bueno, claro, es como un supermercado espiritualoide donde, bueno, obtenemos algo que en realidad, como bien decís, la riqueza es justamente vivirlo internamente eso y hacer ese proceso de descubrirse, ¿verdad? Pero mirando para atrás, o sea, antes veíamos, veíamos, por ejemplo, que, bueno, un varón, por ejemplo, se iniciaba en la sexualidad a través bueno, de alguien que, en general, el padre, que le obligaba a ir con una prostituta o aquí o allá, porque no era algo natural tenerlo con tu novia, ¿no? Había que, bueno, toda una serie de Ujú. creencias y de situaciones sociales que se daban. Bueno, hoy por hoy, incluso mirando un poco, justo ayer por esas cosas, eh, entré a esta serie que están dando 2 minutos, porque bueno, me aburrió un montón, eh, que se llama Machos Alfa. Capaz que ni la viste, No. pero bueno, digamos que eh, quizás siguen pasando cosas que están buenas y yo fui un poco apresurada y enseguida cambié, ¿no? Pero como que lo que siento es que ahora se dio vuelta, ¿no? La situación donde, bueno, ahora somos las mujeres las que estamos como liberándonos, estamos en esa situación donde, bueno, podemos estar con quien se nos dé la gana, hacer lo que se nos dé la gana. Entonces, yo veo que ahí en realidad hay un autoengaño total y por otro lado, como que, bueno, un poco lo que decís, seguimos con los mismos problemas de toda la vida, eh, los mismos miedos de toda la vida, las mismas situaciones donde seguimos poniendo máscaras a algo que en realidad más que ponerse la máscara es desnudarse y buscando eso, engañarnos. Entonces, ¿qué le dirías, por ejemplo, ¿no? Si esto lo escuchara, yo que sé, un chico que, o una chica, ¿no? Pero digo, no sé, yo tengo hijos adolescentes, ¿no? Y hablo bastante estos temas, porque, bueno, quizás no todo lo entienden de cierta manera, pero, o quizás me enseñan a mí, ¿no? También. Entonces, ¿qué les dirías, no? Porque quizás tampoco entienden esto del Xinjiang, porque su camino todavía no ha tenido tantas experiencias, o sí, depende, pero cómo pararse, ¿no? Frente a esos jóvenes que preguntan, porque en realidad, ojo, estoy haciendo estos vivos porque me han preguntado, no los estoy haciendo en realidad porque eh, me han preguntado y veo que realmente hace falta, ¿no? Traer estos temas y desde este lugar, ¿no? Que estás compartiendo y que también lo hablen los hombres y no solo las mujeres hoy en día. Entonces, es eso, eh, cómo transmitirles esto y de qué forma. ¿Qué? Lo que pasa es que las cosas realmente no son así, no son así. O sea, mire, esto no suena muy esperanzador, pero es la pura verdad. Esto no es una experiencia de masas, es una experiencia de individuos. ¿Entiendes? Yo la verdad no tengo nada que decirle a los jóvenes, diferente a lo que le diga a los viejos, diferente a lo que le diga a mi sobrino de 12 años, diferente a lo que le digo a alguien que está estudiando conmigo acá. Abrace su ignorancia. Es que no hay algo más que decir, porque hasta que no entendamos eso, y tú que tienes una relación conmigo en estas cosas hace ya un par de años, te das cuenta que no hay una vez que no lleguemos al mismo lugar. Es que desde el conocimiento no se puede hacer. ¿Por qué? Porque ese conocimiento no es un conocimiento real, o sea, nosotros ni siquiera hemos empezado a entrar en la energía sexual. Nosotros lo más que hemos llegado es al placer, que es lo que, imagínate como en una puerta de un templo, siempre hay dos gárgolas ahí en la puerta de entrada. Una es el dolor, la otra es el placer. Y nosotros nunca hemos pasado de ahí, ¿sí? Mm, ujú. Estamos obsesionados con el placer y el placer y el placer y siempre terminamos metidos en el dolor y buscamos más placer para mitigar ese dolor y ese placer se convierte en más dolor y así. El sexo es algo que nosotros se nos ha quedado como un misterio absolutamente siempre.
Entonces, ujú, sea cual sea la edad que uno tenga, la verdad es que uno tiene 99.9% de influencias de todo el relajo sexual que hay, ¿cierto? Todo el jaleo que son puras elucubraciones de alguien que ha estado usando su energía sexual sin saber absolutamente qué es desde hace miles de años, ¿sí? Entonces, pues no es que yo le vaya a decir algo a un joven aquí por Instagram y en verdad le va a cambiar la vida. No, lo que le toca, ¿sabes qué? Que se frustre terriblemente. Esa es la pura verdad, ¿entiendes? Hasta que se ujú. aburra de no encontrar satisfacción en nada, de no encontrar placer en nada, entonces, pues uno, ¿acaso alguien ha llegado aquí por estar feliz? Nadie. Todos llegamos aquí porque ya estamos decepcionados del mundo, esa es la pura verdad. Lo han estafado 500.000 veces y usted sigue comprando la misma estafa. Otra vez encontró a esa personita especial que tanto quería. Otra vez salió este cambio de vida maravilloso y ahora sí conquistó el mundo. Siempre es así y siempre termina con un puño vacío. En algún momento va a querer volver a usted. Oye, ¿tú tienes auriculares? ¿Me oyes Yo me estoy mal? oyendo, no, me oigo a mí mismo todo el tiempo como en feedback. Ah, no, no tengo auriculares. Bueno, entonces, A ¿qué ver, pasa con eso? ahora sí. Pues Lo que puedo hacer es cerrar mientras hablas mi micrófono. sí, eso ciérralo, porque es eso lo que hace que se oiga ruido. Entonces, ¿qué pasa? Mientras nosotros entremos ahí con esa mirada esperanzada de que vamos a sacar algún provecho o alguna tajada de usar a otra persona pasando por encima de la persona misma, solo para satisfacerme a mí, pues no va a pasar nada. Y lo que pasa con todo eso de la sexualidad sagrada que nosotros llamamos es que nos aproximamos a ella exactamente igual. Es la nueva forma del capitalismo, ¿entiende? Como ya no hay más productos que vender, ahora bien vendo cosas abstractas, vendo cielo, orgasmos universales, placer infinito, el poder de manifestar todo lo que quieres con tu energía sexual y hacerte rica. Tú un poco de pelotudes, pero nunca nos cansamos de andar mendigando esas pelotudeces y simplemente sentarnos aquí a habitar nuestra propia existencia, que sí está pasando. Y quizá, porque tampoco estoy queriendo cambiar un video por otro video, quizá todo sea más sencillo y quizá estando aquí, usted no necesita ni manifestar todas esas cosas, ni tener todos esos poderes, ni tener esos orgasmos cósmicos y universales, porque quizás se daría cuenta que con el 3% de un orgasmo cósmico y universal se le sale un ojo ya. No lo puede contener porque su propio sistema no puede contener ese tipo de fuerzas más allá de los jaleos que usted se arme mentalmente. Es algo de hacerlo y hacerlo. Tiene que ir curtiendo el sistema, como curar un mate cuando está nuevo, ¿cierto? Si no se parte, hay que curarlo. El cuerpo también hay que curarlo de energía sexual, hay que bañarlo, hay que impregnarlo. Todos los átomos deben saturarse de energía sexual. ¿Para qué? Para que la puedan contener. Si usted es un bombillo de 100 voltios, no puede conectarse con 400, ¿sí? Pero la cosa es que el orgasmo cósmico que tanto quiere son como 200.000 millones de voltios. Si usted es un bombillo de 100 voltios, pues no va a poder tener eso. Y si cree que lo está teniendo, peor aún, porque pues bueno, se acabó. ¿Entiendes? Entonces, pues nosotros deberíamos tomar una actitud muchísimo más humilde y dejar de pensar que soy un suprasexual que está haciendo sexualidad sagrada y todo eso, y empezar por volver a ser un ignorante, volver a entrar en la energía sexual, volver a sentir qué pasa si en vez de acabar y tirar la energía lejos de mí y llamarle un orgasmo, qué pasa si por 45 días me dejo eso adentro y lo escucho a ver qué pasa. Yo le aseguro que esos 45 días usted se va a volver más sabio que en los 20 años que ha meditado, tirando eso, porque es que nunca va a poder llenar el sistema mientras no lo sature de energía sexual. ¿Entiende? Entonces, antes de hacer sexualidad sagrada, nosotros deberíamos volvernos seres sexuales, pero es que no lo somos, aunque lo parecemos. Lo que somos es seres sensuales, que todo el tiempo están buscando placeres sensoriales. Y pues obviamente ya descubrimos, por azares de la vida, que allá abajo hay bastante energía y los sentidos se llenan de sensaciones y entonces le llamamos a eso pues el sexo y el orgasmo y todo, cuando la verdad es que no es así. Nosotros no podemos contener sexo dentro de nosotros. Piense hoy
en día, si usted dice un hombre que, uy, no, es el amante, dura como 15 minutos, porque 15 minutos es lo que puede contener la energía sexual dentro de él antes de que se le explote por alguna parte, ¿entiende? Entonces, si nosotros empezáramos simplemente a entrar ahí y quedarnos sentados ahí, escuchando, respirando, sin tener que ir a lugares sagrados, solamente estar ahí, eso va a empezar a hablar y va a empezar a mostrarme por qué no lo puedo tener, qué cosas de mí, ¿entiendes? Me impiden entrar en mi energía sexual, donde yo no me siento cómodo relacionando conmigo, ¿sí? Pero yo no tengo que hacer eso en un libro, es que el libro es mi propia existencia y para que yo lo pueda leer, pues tengo que sentarme ahí, abrir el libro y ponerme a pasar páginas, es decir, entrar 150.000 veces a la experiencia sexual sin saber nada y sin ir a ninguna parte ni sagrada ni mundana, sino más bien quitarnos. Es que mire lo que pasa. Nosotros por mucho tiempo enriquecernos era tener algo, conseguir algo, pero ya en el nivel de vida que nosotros tenemos, enriquecernos es empezar a sacarnos cosas, porque es que no tenemos ni siquiera un espacio para maniobrar, no tenemos un espacio para meter energía universal, no tenemos un espacio para sentar la presencia a escuchar. Uno de los problemas más graves de cualquier persona que quiera meditar hoy es que no puede escuchar, porque hasta cuando está callado, allá adentro está hablando y haciendo ruido. Si yo le estoy hablando, está haciendo ruido. Si el pájaro está hablando, está haciendo ruido. Todo el tiempo está haciendo ruido al punto de, uy, escuchen ese silencio, qué silencio más hermoso. Uy, por favor, ya no hay silencio, ¿entiende? Es que no podemos un momento hacer silencio, ¿entiende? Entonces, eso es lo que verdaderamente necesitamos, hacer silencio, dejar de ser tan sagrados, tan exquisitos, tan trascendentales y todo eso, y simplemente volvernos más humildes. ¿Mm? Sí, ahí se oye porque para Bien, hablar tengo que abrir el micrófono. sí, pero Bien, bien. ahí bien. Bueno, eh, bueno, muy bueno. O sea, realmente se puede decir muchas cosas, está todo dicho. Creo que ampliando un poquito este concepto del Xing Yang, ¿verdad? Que es este campo, este cosmos, esto, el misterio también, ¿verdad? Claro, es necesario detenerse un momento y habitar con esa energía, ¿verdad? Habitarnos. Aquí también esto tira un poco por la borda todo el tema de esta necesidad sexual, ¿verdad? Entre dos personas, ¿verdad? De sexo, genital, Pero es que lo de que tengo que... necesitamos Bueno, a un a un punto, punto pero enorme. si yo esa energía la utilizo para, para diferentes cosas, bueno, sí, es Bueno, de necesaria. eso me gustaría hablar una cosita. Cierra para que no se suene el ruido. Ah, dale. Mira, hay una cosa que volvemos al punto, que hay una energía que nosotros tenemos en la parte baja de nuestro sistema, ¿sí? O sea, en el centro sexual. Claro, le llamamos energía sexual, o sea, la energía que tiene una mujer, que tiene un hombre, energía sexual. Pero es diferente a la energía sexual cuando estoy interactuando con esa energía con otra persona. ¿Qué quiere decir? Si yo cojo un cable positivo, un cable negativo y los empiezo a chocar, eso produce luz, produce electricidad, ¿cierto? Ahora, cuando yo estoy solo, tengo esa carga, pero yo no la estoy tocando con la carga contraria, es una energía diferente. Entonces, por ejemplo, si tú te pones a pintar, claro que estás usando energía sexual. Si haces deporte, estás usando energía sexual, pero no podríamos decir que estás haciendo sexo. Para que estemos haciendo sexo, tenemos que abrirnos en la polaridad, bien, y tener el polo opuesto para que produzca eso, ¿entiendes? ¿Cuál es la diferencia? Que esa energía, cuando está tocando con el cable opuesto, esa electricidad aviva y desdobla como los vapores o los alientos que están sumergidos en la energía sexual, que es donde está como todo ese potencial de realización, ¿ok? Pero esa energía no la vas a tocar sin hacer sexo, es la verdad, ni
tocándote tú sola ni nada de esas cosas. Es muy diferente. Es como decir, no, 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 es que yo cogí la semilla y la sembré ahí encima del computador, pero yo visualicé que eso era un útero. No, no, no. Es en serio que tienes que sembrarlo en la tierra. Bueno, igual, para nosotros empezar realmente a coger esa energía sexual y desdoblarla hasta el nivel que se puede desdoblar y sacar las esencias primarias que tiene y volver a construir el templo interno de nosotros, tiene que ser con sexo. Y además es urgente, porque es que nosotros ya tenemos una vida que está totalmente con, disparada desde la sexualidad. Nosotros nos venden hasta la comida del perro, nos la venden por entre el sexo. Absolutamente todo. Absolutamente todo el mundo en el que vivimos se trata de placer. ¿Y qué pasa? Todos estamos muy preocupados de que no podemos tener placer. Y salieron los genios del Tantra a decir que te van a reconectar con el placer. Pero, güey, es que el problema es que usted no puede tener placer por una simple razón, porque desde que se levanta hasta que se acuesta, no hace otra cosa que tener placer, ¿entiende? Entonces, cuando su sistema está totalmente saturado de placer, pues nada, le da placer, ¿entiende? Coma sin sal 5 días y échele un poquito de sal al sexto día y vamos a ver cuánta sal necesita para que esté salado. Ahora, coma salado 5 días y vamos a ver cuánta sal tiene que echar el sexto día. Entonces, cuando Bueno, usted dice que se va a reconectar con el placer, realmente lo único que va a hacer es exacerbar la enfermedad que tiene de estar totalmente saturado de placer al punto de no tener placer. Lo que uno necesita precisamente es soltar el rollito del placer y el dolor, ¿entiendes? Y tratar de empezar a cultivar algo que esté más allá de ambos y que no ha cultivado y que en verdad le podría mostrar un camino nuevo, ¿sí? Pero eso lo tiene que hacer en el sexo porque es en esa energía donde usted en verdad ha hundido toda su presencia. Entonces, tampoco es que le sirva ir a la casa y decir que se va a tocar ahí debajo de las cobijas y va a pensar en no sé qué. No, güey, porque ahí cualquiera se relaciona. Eso es como tener un maestro que está muerto. A todo el mundo le encanta tener un maestro muerto porque no lo va a joder. Y a todo el mundo le encanta que su pareja sea él mismo también. No, tiene que ir con una pareja de verdad a que sí lo jodan. Tiene que ir con una pareja de verdad a que sí le refleje sus propias pelotudeces y tener que aprender de esa persona. Sí tiene que ir con una pareja que le caliente la energía sexual de verdad, verdad, y lo haga entrar en lugares donde usted es perfectamente inconsciente, ¿sí? Y tiene que hacer eso con un grado de humildad y con un grado de cariño y empatía con la otra persona para entender que esa persona también está viviendo, meterse a lugares donde nunca ha estado y usted también, y se están deshaciendo y destruyendo mutuamente, porque al principio tú decías el sexo es creación, pero el sexo no puede ser creación porque si el sexo es el yin yang mismo, quiere decir que tiene que ser creación y destrucción. Y una de las cosas más importantes del sexo a nivel del tantra ni siquiera es la parte creativa porque es posterior, es la parte destructiva. Porque lo que tenemos ahora no podemos empezar a construir encima de eso. Tenemos que demoler el edificio que tenemos. Y para demoler el edificio tengo que entender qué es columna, qué es estructura, qué es decorado, porque pues demoliendo el edificio también puedo estar tirando cosas que no tengo que tirar. Entonces el trabajo, digamos, con el sexo es algo serio y es algo que tiene que estar fundamentado sobre ciertos principios y un orden. Y no podemos simplemente tirarnos a decir, no, voy a abordar el sexo y la sexualidad sagrada y me voy para el nirvana y todo eso. Lo primero que tengo que hacer es bajarme de todo el asunto y cambiar una cosa que sí es la importante. ¿Desde dónde hago las cosas? No las cosas que hago. Porque antes hacía un sexo así, entonces ahora tomo el cursito y hago un sexo así. Pero el que lo está haciendo sigue siendo el mismo, con la misma codicia, el mismo egoísmo. Antes quería placer, ahora quiere el cielo, que es el placer máximo. ¿Entiendes? Pero es desde dónde yo estoy haciendo eso, quién lo está haciendo. Y eso es lo que el martes que vamos a hacer esta masterclass sobre el propósito, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante un propósito? ¿Por qué es importante que yo tenga un propósito? Porque un propósito me asegura que mis acciones salen desde un lugar consciente, ¿sí? Que yo he seleccionado para construir un propósito, no es de un lugar aleatorio, porque si sale de un lugar aleatorio, quiere decir que el propósito
que lo está disparando también es aleatorio. Entonces, si unas acciones nacen de la pereza, otras nacen del miedo, otras nacen de la envidia, otras nacen de que estoy de buen humor, ¿cómo puedo construir una vida integral si absolutamente todas mis acciones nacen de un centro de gravedad diferente? ¿Entiendes? Yo necesitaría primero establecer un centro de gravedad en el que yo quiero instituir mi presencia y empezar a vivir desde ahí. ¿Sí? Eso es primero que cualquier cosa. Y ese propósito, inicialmente en la energía sexual, no debería tener más propósito que aprender de la energía sexual misma como si uno tuviera 12 años, así tal cual. Sentarse de vuelta a maravillarse. Yo lo que le diría a un joven o a un viejo o a cualquier persona que quiera empezar, que sería un joven en ese caso, no empiecen con el taca-taca. Castíguese 2 horas antes de eso. ¿Sí? No se puede, no han pasado 2 horas. ¿Sí? Vaya y dele unos besos y aquí, allá, por un lado, por el otro, mire, toque así, así. A ver qué pasa, pero escuchando, ¿sí? Sintiendo, haciendo eso una meditación y usted se va a dar cuenta que quizá se demora mucho para llegar al in, out, porque hay todo un mundo entre estar acá y eso, y un mundo enorme hasta que eso se acabe. Entonces, si usted puede coger la experiencia sexual que ha estado viviendo en 10 minutos y la extiende, digamos, a 3 horas, ¿qué quiere decir? Que todos los cuadros que hay ahí adentro se van a hacer más grandes y su presencia tiene más espacio para vivenciarlo. Si usted comprime toda la experiencia sexual en 10 minutos y encima de todo, su cámara tiene 2 megapíxeles, pues no espere que usted se entere de nada. Si su cámara tiene 2 megapíxeles, hermano, pues váyase a 2 por hora para que usted pueda ir viendo todo lo que es el sexo, todo lo que va pasando, cómo se va abriendo, cómo se va saturando. Entonces tiene el tiempo de dejar que su presencia vaya respondiendo de instante en instante a eso y ir creciendo en la energía sexual. ¿Sí? Eso es lo que es importante. Sí, bueno, esto de que decir, ¿verdad? Del tiempo, no, lo llevo a toda la vida, ¿no? Como experiencia, porque ahí también, bueno, hablaste de la muerte, ¿no? De varias cosas que está bueno, las puntualizo un poco quizás para mí misma, ¿no? Uh -huh. Como, bueno, la muerte, ¿verdad? Que va a haber un momento de tener que desmoronar en esto de lo que decías, ¿no? Entrar desde un lugar desconocido, no es el que conozco, no es el que supuestamente ya viví, es Uh algo -huh. desconocido, quiere decir que entro totalmente vacío o, bueno, sin ninguna expectativa. Por otro lado, nombrabas lo del propósito, ¿no? Que me parece también algo importante, como digo, no solo para el sexo, sino, bueno, para todo. ¿Por qué? Porque eh, necesitamos un punto de partida en el sentido de dirección en ese caos, ¿verdad? Exacto. Y ya te paso palabra. Y por otro lado, esto que decías del tiempo, porque el tiempo realmente es, bueno, ese cronos, ¿verdad? Que es trascender la muerte, donde realmente se hace, donde realmente aparece o se revela, digamos, el amor, que es la no muerte, ¿verdad? El no tiempo. Entonces ahí realmente podemos tener una experiencia que salga Sí, el mundo cotidiano, ¿verdad? Como mundano, mundo cotidiano, vamos a decir. sí, pero lo que pasa es que siempre, Mundo lo que pasa es que atemporal. siempre, lo que pasa es que siempre terminamos por meternos en la misma cárcel o entrar en el mismo loop. O sea, es lo mismo. Por ejemplo, ¿por qué necesitamos un propósito? Para que las acciones salgan desde un lugar puntual y yo pueda integrarme en un lugar. Pero eso, si yo estoy viviendo con un propósito o hago las cosas desde ese propósito consciente,
implícitamente me hace estar presente en el presente, porque no puedo revisar si mis acciones salen de un propósito real si no estoy. Entonces tengo que estar. Ahora, si yo quiero coger el tiempo y abrirlo para que mi presencia pueda entrar en cada punto de ese espacio y vivir la verdadera experiencia, también tengo que estar presente. Es obligatorio, ¿sí? Si no estoy, tampoco puedo hacer eso, ¿cierto? Ahora, y el asunto de la muerte. Entonces, sí, claro, hay cosas que se tienen que disolver, pero es que en este mundo no hay tal cosa como el yin y el yang sueltos. Es decir, si algo se rompe, algo tiene que nacer de ahí. Es decir, si yo quemo un pedazo de palo en una fogata, sí, maté el palo, pero lo que salió de ahí era fuego que igual estaba ahí escondido. Yo lo estoy liberando. Entonces, claro, cuando uno hace todo esto, pues hay un montón de muerte porque hay un montón de cosas que se tienen que caer. Pero es como si Miguel Ángel está tallando el David, pues hay un montón de mármol que está saliendo, pero el David está apareciendo. Entonces, pues obvio que yo tengo que morir, pero tengo que morir ¿a qué? Tengo que morir naturalmente a todas esas máscaras, a todas esas capas, a todas esas cosas que no me dejan ni siquiera vivir mi propia existencia porque estoy cargando la existencia que alguien me puso ahí encima como un préstamo, porque no tengo como huevos para vivir mi propia existencia desde mi corazón. Entonces, tengo que llenarme la cabeza de teorías para estar colgado en una teoría con la que todo el tiempo estoy contrastando la verdad. Voy a hacer esto que dice la teoría. Voy a hacer esto que dice la teoría. No, no hay teoría. No, ni siquiera hay un qué tiene que hacer. Es que no lo sabe. ¿Entiendes? Tiene que volver ahí. ¿Qué necesita? Sí, un propósito. Sí, abrir el tiempo. Sí, aprender a morir. Pero ¿qué es lo que verdaderamente importa de eso? Que eso lo hace estar de vuelta presente en ese lugar. Entonces, si usted se hace un montón de trampas para no poder salir del presente, ¿sí? Eso es lo que se llamaría ser responsable. Yo no estoy esperando que la vida todo el día me lleve a palazos como un burro para que me haga estar presente en el presente porque el dolor ya no lo puedo soportar. Esa es la vida más o menos que todos los seres humanos llevamos. Una vida totalmente irresponsable y la vida me va enderezando a palazos y me va llevando más o menos por donde tengo que ir. Y yo veo cuánto medio con la vida o no. Pero volverse responsable es que yo no estoy esperando que nadie me pegue un palazo para que me enderece. ¿Sí? Yo me hago un montón de estratagemas y me creo un montón de problemas que me hacen estar presente en el presente, teniendo un contacto con la realidad y habitando mi propia existencia. ¿Sí? Que uno necesita fe, sí necesita fe, solo necesita una fe, que la conciencia sabe más que usted. Entonces, si usted simplemente trae su conciencia a este lugar y la mantiene aquí, quizá solo eso ya produce amor, quizá solo eso ya lo mete en otras esferas del tiempo, donde su vida no es un poco de fraccionamientos de minutos, sino un eterno ahora. Pero es que hay que llegar a esos lugares de verdad, es decir, colocar su presencia en ese lugar suyo donde usted puede vivir esas cosas y no hacerse el rollo de que lo está viviendo y sigue viviendo donde está viviendo porque ni se va a ayudar a usted ni va a ayudar a nadie. ¿Entiendes? Entonces a veces no se trata tanto de pensar en a dónde voy o en cosas tan trascendentales como trascender el tiempo, la inmortalidad, el amor y todo eso, sino empezar con cosas más sencillas. ¿Cómo rayos hago para quedarme aquí? Entonces, si yo estoy acostumbrado a entrar a la energía sexual, le doy 2 besos y vamos, tanga, pues no lo haga. Ya sabe que eso es una mecánica, ya sabe que eso es algo que puede hacer dormido si quiere. Haga algo que no puede hacer dormido, ¿sí? Póngase un problema. Entonces, si usted sabe que el afán es su problema, pues vaya sin afán y vaya cogiendo otros caminos que lo obliguen a estar presente y a estar sorprendiéndose y se lo aseguro que va a tener que empezar a cambiar todo, porque está cambiando desde donde lo hace, no cambiando lo que hace. ¿Mm? Wow, bueno, yo creo que, bueno, es como todo, ¿no? Nosotros tenemos la palabra. Lamentablemente, el que lo quiera escuchar desde su corazón va a escuchar y el que, como
decís, lo tenga que escuchar desde su intelecto, también lo va a escuchar y va a hacer el proceso que tenga que hacer y asumir lo que tenga que asumir, porque creo que todos los caminos finalmente conducen a lo que tiene que ser, ¿verdad? O sea, no hay manera de, como decís, podés ir a los palos o podés ir con cierta armonía o con cierta... Eh, Pero a usted cómo le gustaría llegar a su propio corazón? ¿Porque la vida lo llevó a palazos o porque usted fue por puro amor? No sé, es más bonito. Y si usted puede escoger el tipo de vida que va a vivir, ¿por qué escogería un tipo de vida que es a palazos? O sea, ¿no le gustaría hacer de su vida algo más poético que la vida dándole palazos hasta que la enderece? Es mucho más bonito hacer las cosas por gusto, por amor a la verdad, por amor a la belleza, por amor al amor mismo, ¿sí? Y además también va a disfrutar el camino de otra manera. Entonces, mire, al final se trata de una cosa, estamos en la época de los seguidores, entonces yo sigo a alguien, alguien me sigue a mí, todos nos seguimos a algo, ¿sí? Y todo el mundo dice que se quiere seguir a sí mismo y que él es su propio maestro, y en verdad no es tan verdad, ¿me entiende? Nosotros a la única persona que nunca seguimos es a nosotros mismos, por una razón muy simple, porque ni siquiera oímos cuál es esa voz, ni siquiera oímos entre las 100.000 voces que hay allá cuál es la de verdad. Entonces ni siquiera nos podemos seguir a nosotros mismos, ni siquiera podemos seguir a nadie. ¿Mm? Es obvio que el verdadero camino o el verdadero maestro que uno tiene que encontrar es cómo hacerse discípulo de su propio corazón. Pero lo que tiene que hacer para eso es desarrollar un par de orejas que lo puedan oír. Y para eso necesita venir a estar aquí y habitar este momento. Más allá de eso, en verdad solo estamos hablando pavadas espiritualoides, nueva era. ¿Sí? El único problema real que nosotros tenemos y el único que hay para solucionar es que algún día vengamos a vivir aquí de vuelta al presente y todo va a cambiar. Pero mientras no hagamos eso, no importa si le decimos tantra, tao, gnosis, yoga o me paro en la cabeza, ando con mi mat debajo del brazo y lo que quiera, como decía Salomón, todo es vanidad. Y mi búsqueda de la sabiduría, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Ya basta. bueno, Cala, creo que eh, por aquí dejamos, creo que está más que dicho y bueno, y eso, el llamado es adentro, creo que cada uno tiene que ahí sentir. Ese llamado es un momento en que cada uno, bueno, como decías, ¿no? Va a elegir, aunque elija o no elija, ¿verdad? Entonces, bueno, quiero agradecer a todos los que están ahí, bueno, agradeciendo también, hermanos, hermanos y amigos y, bueno, gente linda, acompañando. Y bueno, compartan este mensaje que me parece que eso está bueno reflexionar, ¿verdad? Más que seguir, reflexionar y ver qué nos produce, qué nos hace sentir. Porque creo que ahí en esa molestia que a veces puede haber interna, ¿verdad? En la vida propia y en el escuchar a un otro, es donde quizás la chispa esa empieza ahí a generar un poquito de molestia para movernos un poquito de donde estamos en la mierda. Entonces, ahí frotar y salir cada uno desde sí mismo, porque no hay otra manera. Así que bueno, gracias, Cala. Muy, muy, muy honrada por tu Gracias a mensaje ti y por la invitación, en verdad, y gracias por acompañarnos. uh, Sí, ahí bueno, estamos hablando. eh, Mañana a puedes, las 3 de Colombia tengo otro vivo también sobre sexualidad bien, sagrada. ahí va. Perfecto, buenísimo, para que estén ahí también, si pueden. Y comentá esto que decías de una masterclass que no, Ah, que vas a... el martes
no me acuerdo qué horas, el martes hay una masterclass gratuita sobre el propósito y cómo usar esta energía y tal. Y hay un taller Bueno, el próximo sábado también. y lo compartimos para avisar a la gente también. Dale. Bueno, gracias por tu tiempo, un Bueno, a abrazo ti. enorme. Gracias a Bueno, todos. Chao. bendiciones, chao, gracias.